Buenos días a todos. Para los que no me conozcan, soy Raúl Cantero, director de Transporte Urbano del Grupo Vectalia, y me corresponde a mí moderar la primera mesa de debate titulada Aportaciones de la movilidad sostenible a la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Voy a decir cómo se va a desarrollar la mesa, que básicamente tras la presentación que realice de los tertulianos darán una breve exposición de la misma. Habrá una serie de cuestiones con las cuales podremos debatir y se dará la oportunidad a los asistentes para que hagan las preguntas que estimen oportunas. El tiempo es limitado y el contenido es amplio. Y aunque el número es escaso dentro de la mesa, vais a comprobar cómo el talento y conocimiento se van a constatar. En la mesa componen, a mi derecha, Jesús Herrero, que es el secretario general de ATUC, organización que integra a los operadores de transporte colectivo urbano, públicos y privados. Es ingeniero industrial por la Universidad de Valencia y máster por la Universidad de Nueva York. Tiene acumulados más de 30 años de experiencia profesional, principalmente en el mundo del marketing y la dirección, y ha sido director general de la empresa municipal de transportes de Valencia durante 7 años. A mi izquierda se encuentra César Cantalapiedra López, es licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid, socio del Grupo Analistas y actualmente consejero de AFI, Consultores de Administración Pública, profesor en la Escuela de Finanzas Aplicadas sobre Gestión Financiera y Cobertura de Riesgos, así como en diversos programas de posgrado en otras instituciones públicas y privadas. Bien, y antes de empezar y para calentar el debate de la mesa, quiero compartir el siguiente razonamiento. El cambio climático es una realidad que ya nadie cuestiona dentro de la comunidad científica. Lo único que se está debatiendo es el alcance que va a tener. Por otra parte, el Acuerdo de París de 2015 supone un compromiso mundial para la lucha contra el cambio climático, teniendo como objetivo una transición global que culminará en un modelo de desarrollo bajo en carbono que evite superar los 2 grados centígrados de aumento de temperatura global respecto a la época preindustrial. En tercer lugar, la Unión Europea establece como objetivo de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en un 80 a un 95% respecto de los niveles de 1990, con 2 objetivos intermedios, un 40% en 2030 y un 60% en 2040. Esto para España supone pasar de 350 millones de toneladas de CO2 que emitimos actualmente y por año a un rango entre 14 y 88 millones de toneladas de CO2. Pues bien, solo hay 2 maneras para llevar a término esta reducción: realizando una transición energética a energías de libre emisión o reduciendo el consumo de energía. La primera vía no será ni económica ni técnicamente sencilla, afectando incluso a la propia generación de la energía. La inversión necesaria para realizar el cambio se estima en cientos de millones de euros. La segunda tampoco es fácil, pero si el transporte colectivo, la movilidad sostenible ahorra energía y emisiones, ¿por qué no se incorpora como una herramienta eficaz para alcanzar los objetivos de la futura ley? Dejo la pregunta en el aire y paso la palabra a Jesús Herrero. Muchísimas gracias, Raúl. ¿Me la cambias, por favor? Genial. Muy buenos días a todos. Muchas gracias, en primer lugar, al Grupo Vectalia por darnos la oportunidad de estar aquí y en nombre de mi jefe, Miguel Ruiz, presidente de ATUC, que era quien debería de estar aquí y le ha resultado imposible, y ruega, por favor, que les disculpen su ausencia. Voy a intentar unir los términos de movilidad dentro de la ciudad y de cambio climático, porque son muy, muy importantes. Es decir, vivimos en concentraciones urbanas,
cada vez ese porcentaje de la población aumenta, los que vivimos en concentraciones urbanas, y hemos tenido unos hábitos de comportamiento, entre ellos unos hábitos de movilidad. El modelo que hemos venido utilizando hasta ahora está teniendo unas consecuencias que claramente resultan insostenibles. Y la primera consecuencia que tiene es sobre la salud de todos nosotros. Es decir, al cabo del año se calcula que hay unos 7 millones de personas con una muerte prematura debido a las condiciones atmosféricas en las ciudades. Y en España son alrededor de 30.000, que no es ninguna tontería. La contaminación en las ciudades, aproximadamente la mitad, está originada por razones del transporte, de movernos nosotros y mover las mercancías dentro de la ciudad. Pero no todos los distintos actores tienen la misma responsabilidad. Unos tienen más que otros. Y, desde luego, en el naranja vemos la responsabilidad que tienen los turismos sobre los movimientos y, por lo tanto, la contaminación que se produce en las ciudades. Por lo tanto, claramente, y por poner un ejemplo, el problema de Madrid no son los 2.000 coches de la empresa municipal de transportes de Madrid, sino el 1.000.000 de coches que todos los días entran y salen de Madrid. Y esto es la costumbre con la cual nos hemos ido habituando a movernos y a cumplir nuestra necesidad prácticamente vital de movilidad. Luego, claramente, hay un problema. La movilidad tiene una responsabilidad muy grande sobre la calidad del aire en las ciudades y sobre ello debemos de actuar. Pero en la opinión pública el tema no está tan claro, en absoluto. Dependiendo, por decirlo de una manera, hay opiniones muy diversas. Hay gente que está absolutamente a favor de que se vayan produciendo poco a poco cambios en la manera en la que nos movemos. Otra gente tienen opiniones contrarias y creen que, bueno, y es cierto, el derecho a moverse en un coche yo creo que es un derecho absolutamente fundamental, por decirlo de una manera, pero claro, hay que ver que las consecuencias que tiene y que todo simultáneamente no se puede tener. Y después, a mí, desde luego, me ha dejado muy impresionado el alcalde de Alicante esta mañana, entre las cosas por las ideas tan claras que tiene. Posiblemente haya otras autoridades que también tengan las ideas claras, pero hay que tener un cierto coraje para ir tomando las medidas que creemos que hacen falta tomar. Y por último, y esto en un tercer origen de opinión, tenemos a los periodistas y a los medios de información. Y aquí no sé dónde puedo... A la siguiente. Buenas tardes, Madrid. Los conductores madrileños se lo empiezan a pensar. 4 de cada 10 coches no podrían circular según el nuevo protocolo del Ayuntamiento. Unas restricciones que bloquearían más de 1.700.000 vehículos. Los que no tienen ese distintivo ambiental tendrán prohibido acceder a la almendra central con escenario 2 y a toda la ciudad en escenario 3. Hoy les ponemos cara a estos madrileños y les preguntaremos qué piensan hacer. En muchos casos ya se están pensando en cambiar de coche. No les queda otra. Cambiar de coche. Es decir, la solución, no sé si sea ¿perdón? Esto dice, no les queda otro remedio nada más que cambiar de coche. ¿Seguro que no les queda otro remedio? Es decir, a nosotros desde ATUC nos preocupa y nos preocupa mucho que la respuesta inmediata no sea ¿por qué no utiliza usted el transporte público? Es decir, y creemos que ahí tenemos un tremendo trabajo que hacer como sector, porque no lo sé, si alguien, ahora ya todos unimos cáncer de pulmón con tabaco, instantáneamente. Aquí no unimos descenso de la contaminación con transporte urbano colectivo instantáneamente. Y en lo que respecta a las ciudades, sin ninguna duda, es la solución.
De acuerdo, el tema energético es muy importante. Y creo que se ha estado hablando antes, que hay soluciones donde donde va a descender el nivel de emisiones y eso sin duda va a ayudar. Otro tema está en donde se producen las emisiones, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sin duda va a ayudar. Pero este no es el único problema que tenemos con respecto a la movilidad dentro de las ciudades. Es decir, un atasco es lo mismo, los coches sean con gasolina o los coches sean eléctricos. El atasco sigue siendo igual y, por lo tanto, el problema de la movilidad sigue siendo el mismo. Bueno, necesariamente hay que reducir en las ciudades el número de coches en circulación. O sea, nosotros no conocemos otra solución si realmente queremos aumentar la calidad de la vida dentro de las ciudades. Y esto se tendrá que hacer con estrategias en los dos sentidos, con estrategias restrictivas del coche y con estrategias expansivas del transporte urbano. Al coche ponérselo más difícil, indiscutiblemente hay gente que lo necesita impepinablemente, y porque a un representante de calzado que lleva maletas, 4 maletas de 2 metros cúbicos, pues no vamos a pretender que vaya en transporte público. O sea que, por un lado, hay que hacer acciones restrictivas, pero, por otro lado, nosotros, como sector, también tenemos obligaciones de dar una solución competitiva. No, desde luego, si a una persona le cuesta hacer un trayecto 15 minutos en su coche y en transporte urbano le cuesta 45 minutos, no hay manera de que podamos realmente ayudar y cambiar la manera como nos movemos. Luego, desde el punto de vista de la contaminación, está claro que el transporte urbano colectivo, simplemente por el número de coches, que siempre es mucho más limpio, simplemente por el número de coches que retira. Pero en la tabla está, un coche contamina 10 y un autobús, o una persona o un autobús contamina 1. Es decir, realmente para el problema de la calidad del aire, el transporte, la contribución del transporte urbano es absolutamente crítica. Y para mí este es el nodo de todo el problema, es un tema cultural y es difícil de cambiar y muy importante, pero no puede ser obviado. La solución no vendrá por nuevas, creemos nosotros, no vendrá por nuevas tecnologías en los vehículos. Si ahora mismo hubiera un 30 o 40% de gente que utilizara menos el transporte urbano, el transporte privado, tendríamos una muchísima mejor calidad del aire, aunque nuestros autobuses fueran Euro 2. Luego, claramente, este cambio cultural se ha producido con el tabaco y ha costado, pero las autoridades han tenido que jugar un papel importante. Otro anuncio donde yo no lo conocía, pero bueno, la cerveza era como tan normal que los chiquitos se tomaran un trago de cerveza, o anuncios con un corte absolutamente machista, que en este momento serían, lógicamente, absolutamente intolerables. Luego, desde nuestro punto de vista, este es el tema central. Y nosotros, por ejemplo, una de las asignaturas que tenemos urgentes es tratar a los periodistas y tratar a los medios de comunicación y educarlos para que no se vuelva a producir un mensaje como el que hemos visto antes, ¿no? Es decir, porque nuestro sueño ideal sería que la respuesta automática fuera mejora de la calidad del aire, transporte urbano colectivo. Esto es lo que al final debería de tener la gente en la cabeza. Es decir, transporte urbano colectivo significa mejor calidad del aire, significa menor congestión, una mejor utilización del espacio público. Ahora mismo, con el modelo que hemos venido arrastrando, con las costumbres que tenemos, lo mismo que antes era la costumbre de fumar, tiene el hábito de fumar, pues con el modelo que venimos arrastrando, el 90% del espacio público está dedicado al coche. Es como decir, ¿aquí qué pasa? Algo no estamos haciendo correctamente, y algo no estamos haciendo correctamente, en nuestra opinión, es que arrastramos unos hábitos que los debemos de cambiar. Indiscutiblemente el transporte, otra vez, esto es un pequeño análisis y lo voy a dejar aquí, ¿no?, de todas las ventajas que puede suponer. Pero nosotros tenemos como sector la asignatura pendiente de ser una solución absolutamente eficiente,
rápida, cómoda y que solucione el problema de una manera, no desde luego como lo puede hacer el vehículo privado, pero sí nos tendremos que acercar necesariamente si queremos ser una verdadera solución. Nada más, movemos personas, no movemos vehículos. Luego, creo que este es un mensaje muy importante que debe de quedar. Volviendo para atrás y como conclusión, otra vez, nuestra gran preocupación es que esto es un cambio. Si de verdad queremos mejorar la movilidad en nuestras ciudades, es un cambio psicológico en las personas, es algo muy difícil de hacer, pero es algo absolutamente necesario de hacer, porque si no, no solucionaremos los problemas que tenemos para movernos dentro de las ciudades, tanto desde el punto de vista de la contaminación como desde el punto de vista de la congestión. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jesús. Ha sido muy conciso, te has ajustado a tiempo y además ha sido muy entretenida. Y además has respondido a mi pregunta, con lo cual has facilitado a César llevar a los números esta misma pregunta. Nada, César, dinos tu parecer. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, a estar con ustedes. Como les decía al principio, en Madrid llevamos 15 días bajo el agua y venir aquí a la eterna primavera, pues los que venimos del centro, pues se agradece, ¿no? Y agradecerles también para darnos la oportunidad de compartir con ustedes un proyecto en el que estamos trabajando desde hace ya bastantes meses, ¿no? Realmente es una mesa de debate, pero vamos a debatir poco entre nosotros porque coincidimos en la opinión, entre otras cosas porque estamos trabajando juntos con la asociación, como les decía, de hace tiempo, ¿no? Y estamos trabajando fundamentalmente en la búsqueda de un marco financiero sostenible para apoyar al transporte urbano, ¿no? Yo no les voy a hablar de tecnologías, no les voy a hablar de movilidad, porque no soy experto en movilidad, pero sí les voy a centrar mi exposición y yo creo que el debate también en ver de qué forma son factibles estos cambios en las costumbres y en las pautas de transporte, ¿no?, de los ciudadanos, ¿no? Y para ello se necesita que el sector funcione y para que el sector funcione necesita un marco financiero sostenible, ¿no? Por eso, un poco el lema que les hablaba, bueno, pues la sostenibilidad del transporte urbano es básico para que se puedan alcanzar los objetivos de ese cambio climático, ¿no? Como desde el sector me han trasladado muchísimas veces, no hay nada más verde que el transporte urbano colectivo, aunque sea con diésel. Podemos estar hablando de mucha tecnología, pero lo fundamental es que el transporte urbano sea cada vez más eficiente, eficaz y como a las administraciones públicas les corresponde dar ese ejemplo y de liderar esos cambios tecnológicos, pues también tiene que cambiar tecnología. Pero de por sí no hay nada más verde que ese transporte urbano y debemos buscar las fórmulas en las que ese transporte urbano pues, sea más sostenible, ¿no? Bueno, tienen aquí un poco el esquema en el que me voy a centrar rápidamente, 4 argumentarios en por qué es relevante para las ciudades el papel del transporte público en las ciudades, la relevancia que tiene un transporte público en reducir la contaminación, desde luego para conseguir los compromisos de un transporte más eficaz y la consecución de los objetivos de cambio climático, ¿no? Seguro que bueno, pues hay muchos lugares comunes y pido disculpas, pero bueno, por empezar desde ese argumentario, pues entre 65-80% tenemos la población repartida en ciudades y por tanto, para acceder a los servicios públicos fundamentales, al ocio, al trabajo, se necesita ese transporte, bueno, pues será privado o será público, ¿no? Pero la gente necesita acceder a los servicios, al trabajo, al ocio, y a nosotros nos corresponde velar porque cada vez más esas pautas de consumo se basen en el transporte urbano colectivo, ¿no? Además, el transporte urbano reparte los costes entre usuarios y las administraciones, y cuando estamos en un país tan complejo como el nuestro,
debe repartirse entre todas las administraciones, ¿eh? Y eso es algo que para nosotros es básico en ese marco de financiación estable, porque en estos momentos ese reparto es aleatorio, es en función de cada territorio, de cada iniciativa, de cada administración. No existe un marco, como en otros países, que permita ver en qué esquema se produce ese reparto de costes, ¿no? Bueno, hay 10 millones de viajes diarios en el transporte urbano. Como decía Jesús, el transporte urbano es una forma también de mejorar las finanzas la salud financiera de los ciudadanos, ¿no? El coste del vehículo privado que implica en un ciudadano es enorme y en muchos casos el uso a veces es reducido, ¿no? Van a cambiar esas pautas de consumo. Bueno, ahora nos parece ciencia ficción, ¿no? Eso de compartir el vehículo, pero poco a poco vamos viendo bueno, pues que ese tipo de iniciativas se van a ir imponiendo, especialmente en las ciudades y en ciudades grandes, pues fundamentalmente, ¿no? Hay muchos ciudadanos que tienen un vehículo, tienen unos costes de seguro, pagan unos impuestos, etcétera, y el uso del vehículo, pues en muchos casos es reducido, ¿no? Desde luego contribuye a la reducción de coste de ruido ambiental, en fin, los atascos es una de las bueno, de los hechos más ineficientes que tenemos en nuestra economía. Se reduce la competitividad. Probablemente en las ciudades españolas no sean ni en Europa ni en el mundo de las que más congestión sufran, pero bueno, es un fenómeno que puede ir creciendo y es una pérdida de eficacia y de eficiencia de la economía pues tremenda, ¿no? Solo en cifras estamos hablando pues de 233 empresas, estamos hablando de una facturación en torno a 4.700 millones. Eso, bueno, no es un sector enorme, pero es un sector significativo, entre un 0,4 y un 0,5% del PIB, ¿no? Más de 40.000 puestos de trabajo. Es un sector que se encuentra sometido a intervención pública por muchas razones, está prestando un servicio público, tanto en la estructura de mercado como bueno, con los parámetros del servicio, pues obligan a esa intervención pública y en esa se justifica también esas subvenciones y ese apoyo de las administraciones que recibe, ¿no? Aquí hay una iniciativa en la que nosotros creemos que tiene mucho sentido apoyarse, es la Red de Ciudades por el Clima, una red que está empezando a hacer suya la reclamación del sector. Alicante es miembro de esa Red de Ciudades, pero cada vez hay más, y son muy conscientes de que buena parte de los objetivos de esa Red de Ciudades se consiguen con un transporte mucho más eficaz y eficiente, ¿no? Ya estamos en contacto con ellos y comparten por muchas razones nuestras demandas, ¿no? Hay un tema que sí les quería compartir. Estamos en bueno, es verdad que puede ser subjetivo, ¿no? Y además el barómetro, este Eurobarómetro es de hace tiempo, ¿no? Pero nos encontramos en la circunstancia de que, bueno, cuando se pregunta a la gente, resulta que es uno de los países, aunque nos pueda parecer que no, y sobre todo si vas a otros países del centro de Europa, donde probablemente haya más uso del transporte público, pero sin embargo, en estas encuestas a la opinión pública, pues aparecemos como uno de los países en donde menos porcentaje hay de gente que defienda a ultranza el vehículo, ¿no? Solo un 10%, puede que haya algo de hipocresía en las respuestas, pero esas son las respuestas, ¿no? Solo hay un país por debajo de nosotros en esas encuestas de opinión. Y por el mismo lado, la gente es muy favorable a utilizar el transporte público como una forma de ahorrar en coste de combustible. Por tanto, el caldo de cultivo no debería ser especialmente desfavorable, ¿no? Lo que hay que ofrecer, como comentaba Jesús, es un transporte eficiente, intermodal, y que permita al ciudadano ver una alternativa pues, mejor o más eficiente que el vehículo privado, ¿no? Y para eso se necesita invertir en un sector en el que, lamentablemente, en los últimos tiempos, pues, como en todos los sectores, pues, ha habido unas dificultades para invertir, ¿no? Bueno, esa circunstancia, afortunadamente, empieza a cambiar, ¿no? Yendo a la contaminación atmosférica, que, como decía, es uno de los objetivos más claros, no solamente a nivel de país, como decía también, de la Red de Ciudades
por el clima. Solo por retomar y circunscribirlo, como comentaba antes Raúl, a los objetivos, pues esto es cómo las emisiones del sector de transporte sobre los gases de efecto invernadero, ¿no? Es un sector que, el sector de transporte en general, emite el 25% de estos gases de efecto invernadero y el transporte por carretera justifica el 95% de esas emisiones. O sea, ya de por sí vemos que es un sector clave para reducir esas emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Bueno, es verdad que durante la crisis, pues en la medida que hubo menos actividad económica, menos transporte, hubo también menores emisiones, pero bueno, estamos en un periodo de recuperación y eso nos puede volver a situar por encima de las cuotas, bueno, de objetivo de cara al 2020, ¿no? Por lo tanto, hay que tomar medidas pues mucho más eficaces, ¿no? Dentro de esas emisiones vemos que es el vehículo privado el que causa la mayor parte de esas emisiones y lo ha sacado también Jesús este gráfico, ¿no? Pero es que llama la atención que el vehículo privado en las zonas urbanas justifica el 80% de los recorridos que se hacen dentro de las ciudades, mientras que los autobuses y autocares apenas no llega al 1,5%, ¿no? O sea, la ocupación del espacio del vehículo privado es enorme en nuestras ciudades y eso es un fenómeno cultural que hay que ir desincentivando e introduciendo medidas para que el transporte sea pues, más eficaz y probablemente tiene que aumentar mucho más el porcentaje en esos recorridos, ¿no? Bueno, algunas cosas que son evidentes, ¿no? La contaminación pues, afecta a la salud, al medio ambiente, bueno, en muchas dimensiones. Y aquí hay una ley que tomó la iniciativa el Gobierno, la Administración Central, de protección del aire, de la atmósfera, y habilita al Gobierno a tomar esos planes y programas de ámbito estatal, ¿no? Aquí lo que nos interesa es encontrar esos ámbitos en donde haya coincidencia de las diferentes administraciones. Como decía, en este país hay un déficit en cómo se aborda el transporte urbano y se aborda, pues no voy a decir que las diferentes administraciones no se preocupen de ello, ¿no? Pero se preocupan probablemente de una forma más descoordinada de lo que se debiera, ¿no? Bueno, ya nos ha comentado antes el subdirector que hay muchas iniciativas para mejorar el uso de energías eficientes y alternativas, ¿no? Pero a nosotros hay un ámbito que nos parece especialmente relevante dentro de este Plan Nacional de Calidad del Aire, que es la fiscalidad ambiental, ¿no? Nosotros creemos que el transporte público tiene que ser más eficiente, tiene que haber una mayor contribución de las diferentes administraciones, pero al mismo tiempo hay que ver cómo financiamos eso, ¿no? Bueno, aquí estamos en la Comunidad Valenciana, sabemos que hay dificultades más que evidentes en el modelo de financiación de la comunidad autónoma. Es difícil ir a la comunidad autónoma y pedirle más recursos para el transporte urbano cuando apenas llega pues, para las competencias. Hay detrás toda una reforma de los diferentes sistemas de financiación, tanto a nivel autonómico como local. Somos conscientes de que hay que proponer recursos, ¿no? Y los recursos no pueden venir de otro lado que no sea la fiscalidad ambiental. Hay un grupo de trabajo el año que viene, o a lo largo de este año, entiendo, la propia ley o el borrador de ley que estamos a punto de conocer sobre el cambio climático, en unas semanas, suponemos, debe señalar a esa fiscalidad ambiental en la que nuestro país está muy retrasado respecto a nuestro marco de referencia, que es el europeo, ¿no? La fiscalidad ambiental hay mucho recorrido. A la fiscalidad ambiental le van a salir muchos novios. Y todos los sectores, lógicamente, se posicionan para ver dónde está esa capacidad de financiación pues, de sus demandas, ¿no? Y creemos que el transporte urbano tiene toda la legitimidad para reclamar pues esos recursos, ¿no? En nuestro país es difícil encontrar esa afección de los recursos tributarios, pero en los países de nuestro entorno eso sucede, y hay ejemplos. Pues desde nuestra Alemania, que es referencia para muchas cosas, en este ámbito, pues la fiscalidad ambiental se afecta
para financiar el transporte urbano y de forma sostenible, con un sistema y una ley y un marco de financiación estable, ¿no? Dentro de esos compromisos hacia un transporte más eficaz, estos son trabajos que nosotros no hemos hecho. He recogido y he trasladado aquí análisis que hace la Oficina Española de Cambio Climático, ¿no? Y dentro de esos compromisos de reducir un 10% las emisiones de gases de efecto invernadero de aquí a 2020, pues se han diseñado alrededor de 43 medidas, de las cuales 13 afectan al transporte en general. ¿Y por qué? Pues porque vemos el enorme impacto, lo vemos en el gráfico azul de arriba, es el responsable del 40% de los gases de efecto invernadero dentro de los sectores difusos, y, por tanto, es el que debe concentrar un mayor volumen o un esfuerzo importante de medidas para que esos compromisos sean factibles, ¿no? Dentro de esas medidas, esto es un documento pues, más antiguo y que luego se ha actualizado, ¿no? Pero bueno, dentro de esas medidas pues, se señala específicamente el trasvase modal del vehículo privado a modos de transporte colectivo. Hay otras muchas, el uso de la bicicleta, gestión de flotas, conducción eficiente, en fin, medidas en todos los sentidos. Yo insisto en mi idea inicial, todas las medidas son válidas, pero no hay nada más verde que el transporte urbano colectivo. Están muy bien, me alegro haber escuchado alguna de las reflexiones, ¿no?, que nos trasladaba antes el subdirector, ¿no? Los esfuerzos tienen que ir multidireccionales, entre otras cosas porque lo fundamental es cambiar los usos y costumbres del ciudadano y facilitarle esos usos y costumbres, ¿no? Pero probablemente los esfuerzos que haya que hacer para determinadas medidas y su eficacia en la reducción de gases de efecto invernadero sean muchísimo más proporcionadas que lo que se necesita para un transporte urbano colectivo más sostenible, ¿no? Como ven, dentro de esas 43 medidas, pues se han cuantificado todas ellas. Les he señalado ahí con una flecha la que se corresponde al trasvasar desplazamientos de vehículo privado a modos de transporte colectivo, ¿no? Cómo se ha cuantificado, y es una de las 4 o 5 medidas que más reducciones de gases de efecto invernadero se producen, ¿no? Les transcribo parte de los textos que están dentro de esa hoja de ruta al año 2020, ¿no? Se señaliza también el transporte como la medida, como el sector con más ahorros económicos y con más ahorros energéticos que se producen, el sector que más puede ahorrar no solamente la emisión de gases y en el consumo de energía, sino el que más ahorro económico puede producir en la economía y menor consumo de energía. Lo ponía al principio, pero hay que recordar que nuestro país sigue siendo uno de los de mayor dependencia energética del entorno europeo. Mientras en Europa la media está en torno al 55 o 56%, en España pues está en torno al 80%, ¿no? Sigue siendo una dependencia energética pues muy grande, ¿no? Voy a ir, como les decía, todos estos trabajos se han ido actualizando, se va a sacar una nueva hoja de ruta de aquí al 2030, pero bueno, al final lo que les quiero trasladar es que desde la Oficina Española de Cambio Climático se es muy consciente de la relevancia del sector para la consecución de los objetivos. Y, por tanto, creemos que es una oportunidad excelente para que el sector se posicione y reclame su demanda, que es tener un marco financiero estable, ¿no? Dentro de los retos, y luego ya volvemos si quieren sobre ello, porque yo creo que al final la conclusión de todas estas reflexiones es tiene sentido abordar todos estos retos que recaen sobre el sector y específicamente sobre el transporte urbano
sin un marco de financiación estable. Tiene sentido bueno, que tanta concentración de los compromisos de reducción de emisiones recaigan cuando pues, en cada comunidad autónoma se compromete de forma muy diferente con el transporte urbano en su financiación. Muchas veces depende más de si hay metros o no hay metros que realmente sobre el objetivo en sí del transporte urbano, ¿no? Bueno, como les decía, ya se ha señalado por diferentes expertos y en otros marcos. No hace mucho tiempo el grupo de expertos de financiación del sector local puso como necesaria la redacción en este país y la aprobación de una ley marco de financiación del transporte urbano, y creemos que otra buena oportunidad para que así se señale es la futura ley de cambio climático, ¿no? La futura ley de cambio climático que va a hacer recaer sobre el sector una parte muy importante en la reducción de emisiones, ¿no? Muy rápidamente, y antes de dar paso al debate, este marco de financiación, en nuestra opinión, y sin inventar cosas que no estén inventadas en este mundo, como les decía, todos los países de nuestro entorno tienen ese marco, se basa básicamente en tres ideas, ¿no? Una, en implicar a las tres administraciones. Es verdad que los ayuntamientos son los que al final están obligados a prestar el servicio, pero es necesario implicar a las comunidades autónomas, que además tienen la competencia de normativa sobre el transporte interurbano que está en su territorio, ¿de acuerdo? Y se comprometen de forma muy diferente según las comunidades autónomas, y hay comunidades autónomas donde el compromiso es cero. La Administración central, que tenga un compromiso estable en el tiempo, en 2007-2008 aportaba fuera de los, ya que no estamos aquí, en una ciudad donde tengan un contrato programa, para el resto de ciudades teníamos 70 millones. Hoy, 10 años después y una vez entendida por todos que se superó la crisis, hay 50 millones que se reparten desde la Administración central a todo el conjunto de ciudades que tienen la competencia de prestar ese servicio, ¿de acuerdo? Que tienen la obligación de prestar ese servicio. Se ha reducido de 70 a 50 millones. Bueno, en ese marco financiero es muy difícil abordar la financiación de un transporte urbano eficaz y que pueda ser una alternativa real para los usuarios y para el vehículo privado. Por lo tanto, reclamamos, ¿no?, que exista ese marco financiero, ¿no? Tenemos unos ejercicios de magnitudes que yo creo que ahora no vienen al caso. Reclamamos un instrumento, y el instrumento es que haya unos programas para que las comunidades autónomas también se impliquen, unos programas regionales donde se planifique el transporte a nivel urbano y a nivel interurbano, y se propicie la intermodalidad, se eviten solapamientos como se está produciendo en muchas ciudades. Y un último vértice es la fiscalidad ambiental. Nosotros creemos que una oportunidad este país es uno de los que más favorece al diésel de toda Europa. Solo igualar la fiscalidad de las gasolinas al diésel reportarían en torno a 1.700 millones de euros, 1.700 millones de euros una vez descontado pues, el sistema actual de bonificaciones, de exenciones al gasóleo profesional. Con esos 1.700 millones hay para cubrir todas las necesidades de financiación del sector en un año. Bueno, el sector no es tan ambicioso. Solo reclamar una parte de afectación de esos ingresos le da suficientemente sostenibilidad. Se basa tiene que haber un marco que sea estable en el tiempo, que se vaya revisando y que, como ocurre con otros esquemas de financiación, cada 5 años se revise y se vean esos recursos, ¿no? Pero entendemos, y hay ejemplos, Cataluña, vienen en el anexo, luego si tenemos más tiempo lo comentamos, Cataluña ha apuntado en esa dirección. Bueno, en estos momentos la ley está recurrida, no está sin efecto, pero apunta en una determinada dirección, que es la fiscalidad ambiental y en la que se basan los países de nuestro entorno. Bueno, y yo creo que
puestos estos puntos de partida, y siento si me he extendido un poco más de lo debido, pues si queréis entramos ya en cuestiones más específicas, ¿no? Pues muchas gracias, César. Va a parecer que estamos compinchados y es cierto. Voy a abrir el debate con una cuestión, que la voy a hacer yo, y dará pie a que podáis pensar preguntas y las trasladaremos a los componentes de la mesa. Y la cuestión casi es obvia. Nos habéis ilustrado la importancia del transporte colectivo frente a la lucha del cambio climático y de la necesidad de una financiación del mismo a través de una ley estatal. Bueno, ¿cuál es el problema? ¿Cuáles son las barreras que en esta lucha incesante que nos consta, que abandera sobre todo a tú, es lo que está produciendo que no se genere? Bueno, pues aunque la bandere ATUC y nosotros con ellos, realmente en todas las instancias en donde hemos ido a compartir estas ideas, en ninguna nos han puesto un rechazo, ¿eh? Todo lo contrario, todo el mundo lo ha compartido. ¿Cuáles son las dificultades? Pues bueno, pues que implica las tres administraciones, ¿eh? Que además tenemos un sistema en donde, pues, en un lado tenemos contratos programa, tenemos también en el País Vasco pues un régimen específico y Navarra, tenemos otro régimen en Canarias. Por otro lado, pues, bueno, pues hay elementos a lo mejor algo críticos y es cómo se financia esto, ¿no? Siempre que hay que pedir dinero, pues, bueno, pues vienen las dificultades, ¿no? Nosotros creemos que una fórmula básica es la fiscalidad cemental, pero bueno, a veces ahí también surgen pues las discrepancias. Pero en general, lo que hemos encontrado es que necesitamos alguien que quiera abanderar, aparte de la asociación, este discurso, ¿no? La FEM lo comparte, la Red de Ciudades lo comparte. Hemos estado tanto en Hacienda como en Fomento, todo el mundo lo comparte, pero nadie la bandera. Está como en terreno de nadie, porque ni siquiera dentro de la Administración central, pues uno aporta los recursos y otro tiene las competencias. Está el sector tan disperso que nadie lo coge, probablemente porque no se ve esa oportunidad política frente al ciudadano, ¿no? Y eso es en donde necesitamos ahí pues el apoyo de los partidos políticos. Curiosamente, los partidos políticos, y hemos hablado con todos, pues tampoco nadie le ve especiales inconvenientes. Siempre está ese punto de cómo financiar las cosas y de si se puede hacer si ser más partidario de hacerlo con subida de impuestos o no. A nosotros nos parece básico ofrecer la alternativa y luego ya que las administraciones pues decidan, ¿no? Pero dar esas alternativas del marco de financiación. Entonces, realmente los obstáculos están en que no es competencia exclusiva de nadie, sino competencia de muchas administraciones, y en el ámbito político pues estamos en un entorno ahora mismo pues yo creo que complejo, ¿no? Pero no hemos encontrado hasta ahora nadie que nos haya dicho que las reclamaciones no son legítimas y que el modelo les disguste. Entonces, los obstáculos pues está en que alguien quiera liderarlo y probablemente pues alguien que perciba que hay una oportunidad y que hay una demanda ciudadana por un mejor transporte urbano, que a mí, desde mi punto de vista, y puede ser parte de pues este síndrome de Estocolmo, de llevar mucho tiempo trabajando sobre ello, creemos que la opinión pública está lo suficientemente madura y concienciada con esa necesidad como para que se vea esa oportunidad por parte de los partidos políticos, ¿no? Pero yo no veo más obstáculos. De hecho, creemos que hay una oportunidad justo en el contexto actual en el que este país se tiene que retratar con una ley de cambio climático y donde el sector del transporte es básico. Es verdad que hay muchas otras líneas o muchos otros sectores dentro del sector del transporte, pero el transporte urbano es uno de los más relevantes, ¿no? Yo no sé si percibes algún obstáculo más, pero... No, es al contrario. Las últimas semanas estamos percibiendo cierto interés y por parte de partidos políticos que están con voluntad de coger el testigo. Luego, por lo tanto, confiemos en que este cambio
de actitud va hacia adelante. Como hemos empezado un poco tarde, yo creo que tenemos 10 minutos para hacer las cuestiones dentro del público asistente y si no, continuaré. Sí, buenos días. Perdona la voz, pero me he quedado sin voz. Mi nombre es Francisco Soler, soy concejal del Ayuntamiento de Santa Pola. Entonces, quería preguntarles, antes de hacerles una breve reflexión sobre el estado de mi ciudad, que no sé si la conocerán, pero que está compuesta por 2 núcleos poblacionales separados, unos 5 kilómetros, y donde hemos apostado por la sostenibilidad y por el transporte. Pero, desgraciadamente, existen una serie de premisas legales que, como ustedes saben, hay un umbral que son los 50.000 habitantes para que pueda existir ese transporte. La pregunta que quería hacerles es la siguiente. Ese formato legal que existe actualmente, ¿creen ustedes que podría cambiarse en determinadas circunstancias como esta que estoy exponiendo aquí, debido al contexto urbanístico, al contexto urbano y a la densidad partida a nivel poblacional en el transporte? Es decir, ¿se deberían de considerar por parte de las administraciones el hecho de que en determinadas circunstancias como esta, debido a las características del territorio, tengan que, por alguna forma, priorizarse por las circunstancias urbanas que no por el censo en sí? Se la traslado a cualquiera de ustedes. Gracias. ¿Quién la recoge? ¿Quieres contestar tú, César? Mi contestación es absolutamente obvia. Creo que tiene usted que su planteamiento es absolutamente lógico. Y que creo que además que si de verdad estamos son trayectos constantes, porque son casi intramunicipio, por decirlo de una manera, si realmente tenemos una preocupación por mejorar nuestra movilidad, es absolutamente obvio. Y aparte, yo creo que, personalmente, creo que nos viene muy bien, porque, se lo digo con toda sinceridad, es decir, nosotros íbamos un poco con la idea de, bueno, el modelo que hay hasta ahora, 50.000 habitantes, o si no, la otra condición que hay, que no recuerdo ahora mismo, pero a mí me parece, yo le agradezco la aportación, sinceramente. Que pueda llegar de un sitio a otro, lo que sí que le puedo garantizar es que nosotros la incorporamos de la misma manera que creemos que hay ciudades como Madrid que por su grado de complejidad necesitan un tratamiento diferente porque no tiene el mismo grado de complejidad que, no sé, que pueda tener Guadalajara. Bueno, pues su caso es el mismo. Es decir, y por lo tanto debe de estar incluido dentro de las ayudas que el Estado, la comunidad autónoma y la otra parte que debería de asumir el ayuntamiento junto con los ingresos por tarifas, debe de estar contemplado, sin ninguna duda, por mi parte. Bueno, no puedo más que coincidir, ¿no? Y además agradezco la aportación. Yo creo que estamos ahora mismo en grupos de trabajo, pues, con diferentes administraciones y con la propia FEM, y me parece una idea interesante a trasladar, ¿no? En el modelo que estamos proponiendo, que de alguna forma recoge algunas ideas, por ejemplo, en Alemania, que es un país federal, como el nuestro no es federal, pero tiene una descentralización pues similar y si no incluso mayor en algunos aspectos, se basa en poder articular los planes regionales de transporte a través, en Alemania, los Länder y aquí las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas deberían, en la medida que se impliquen planificando y aportando recursos, creemos que deben recoger esa realidad desde su territorio, ¿no? Y nos parece razonable, no solamente en aquellos que tengan la obligación de prestar el servicio, sino en aquellos que quieran prestar ese servicio con algunas condiciones determinadas y con planes de movilidad, con la figura de planificación que se considere oportuna, ¿no? Es parte de ese marco de ley de financiación del transporte que estamos reclamando, ¿no? Yo, por apuntar un poquito más, diré que ahora mismo la subvención del Ministerio de Hacienda en transporte colectivo
es una tarta de unos 51 millones que se reparten entre 91 municipios y luego hay una serie de contratos, programas específicos para las grandes urbes. Está Barcelona, está Madrid y Canarias aparte. Dentro de las reflexiones que hemos hecho dentro de la asociación, de lo que podía ser la ley de financiación, se enmarca perfectamente esa coyuntura, conurbaciones, áreas metropolitanas, una serie de circunstancias que no solo son la simple población de un núcleo, sino todo un entorno y una casuística. Con lo cual, yo creo que ese modelo hay que actualizarlo y en eso estamos. Siguiente. Hola, yo soy Manuel Castaño, soy ingeniero consultor. La verdad es que el tema que yo quería plantear lo acaba de sacar Raúl y también César, que es el de las conurbaciones, ¿no? Se habla mucho de la movilidad de la ciudad, se habla mucho, Jesús, de las congestiones en los accesos a las ciudades, pero claro, en nuestro caso de Alicante, que estamos hoy aquí, que es un sistema de ciudades medias, si yo digo que tengo un problema de movilidad en una ciudad de 1.200.000 habitantes, lo focalizamos rápidamente y digo, ¡ay, Valencia! Si yo digo que tengo 1.200.000 habitantes en 70 kilómetros de autovía, que es lo que une Alicante con Murcia, no focalizamos ese problema de movilidad. Es lo que yo veo desde el punto de vista del planteamiento de esa movilidad que no deja de aportar congestión en la entrada a 2, 3 o 4 núcleos de población. Y, sin embargo, la única inversión de la que tengo constancia que a lo mejor se hace es la ampliación en un tercer carril de la autopista A7, 500 millones de euros. Pero nadie habla de la movilidad en transporte ferroviario con una línea aún en diésel o de la movilidad en transporte interurbano, ¿no? Y es un poquito el que no perdamos el foco de los sistemas de ciudades medias y de los sistemas de conurbaciones, ¿no? Que no deja de hacer, decías, la fiscalidad del diésel. 40.000 vehículos de IMD en la A7 entre Alicante y Murcia, con picos de 60.000, poco puede hacer la fiscalidad si no hay una infraestructura ni un medio de transporte alternativo, porque no hay otra solución de movilidad. Entonces es un poco el que dentro de este planteamiento que hacéis, el ampliar, ¿no?, ese grado intermedio entre la movilidad, no digo ya regional, sino de estos casos específicos que decía Raúl, de las conurbaciones, aunque no estén reconocidas como tal. Porque encima aquí nos encontramos con un problema que no son 2 municipios, son 2 comunidades autónomas, con lo cual nunca se sabe de dónde puede salir esa iniciativa. Solo era eso. Bueno, yo siempre estamos pensando, cuando hablamos de movilidad urbana, en movilidad también metropolitana, ¿eh? O sea, es decir, siempre la concebimos y la propia asociación está constituida con esa naturaleza. Porque al final la división es difícil de plantearla. Yo sí que quiero añadir una cosa muy rápida, absolutamente de acuerdo otra vez. Lo primario es la necesidad del ciudadano de moverse. Eso es lo que no se puede eliminar, porque tú no puedes atar a nadie y no podríamos. Lo que hay que dar es verdaderas alternativas. Es decir, yo creo que en ese caso, que es un problema, por ejemplo, en Valencia, todos los nuevos desarrollos, o en Madrid, todos los nuevos desarrollos que han habido alrededor de la ciudad, lógicamente, si no hay una solución de movilidad que sea eficiente y que vaya concentrando a la gente en vehículos, compartiendo vehículos, sino que la ocupación media sea de 1 y pico, pues no solucionaremos, aunque añadamos otro carril. Por ahí no va la solución. Yo creo que ahí, afortunadamente, hay mucho trabajo por hacer, pero también, afortunadamente, ahí contamos con tecnología nueva que nos va a permitir agregar y ir compartiendo vehículos, pero por volver a mi evangelio, por decirlo de una manera de antes, tenemos que realmente cambiar el chip y darnos cuenta de que fumar es una burrada. O sea, trasladado a lo nuestro es que la utilización y la manera como nos estamos moviendo nos vamos a cargar nuestro entorno. Pero totalmente de acuerdo otra vez. Y gracias por la intervención. ¿Alguna pregunta más? Manuel. Sí. Hola. Mi nombre... Hola, mi nombre es Manuel Ríos. Aquí habéis tocado el tema de la financiación y siempre el problema, yo creo que hay un problema que es el ámbito de las competencias. Del momento que el Tribunal Constitucional determina que las competencias de transporte urbano pasan a las comunidades autónomas, pasa, lógicamente, quien tendría que regular y hacerse cargo, ya que son competentes, son las comunidades autónomas. Tenemos 15 o 16 leyes autonómicas, algunas ya repetidas,
y todo el mundo ha pasado de perfil. Si excluimos la Ley de Transportes de Andalucía, que lo mira de aquella manera, el resto han pasado de perfil. Y excepto la catalana, que cuando estaban votando la secesión, en ese mismo momento decían que era el Estado español el que tenía que pagar los gastos de transporte urbano. Creo que tiene que haber una corresponsabilidad también de los municipios, que son los competentes, según el artículo 86 de la Ley de Base de Régimen Local, en el tema este. Y muchas veces los ayuntamientos pequeños entienden que el transporte son como hermanos pequeños, y entienden que no tienen que pagar el transporte. Cuando hablamos de transporte metropolitano, tendremos que comprometernos todos, ayuntamientos grandes y ayuntamientos pequeños. Y, sobre todo, dentro de la labor encomiable que se lleva por conseguir financiación en el transporte urbano desde hace más de 30 años, o de 40, no sé, de siempre, hay un tema que no ha quedado claro. Es que creo que hasta el Estado central pasa de perfil, porque los dineros, los 52 millones, después que los rebajara el señor Rajoy por la crisis, los 30 millones casi el año 2011, está pasando de perfil, porque ese dinero no viene ni por el sitio legítimo que debiera llevarse el transporte, que se llama Ministerio de Fomento. Nos lo mandan a través de Hacienda, O sea, como un tema de una especie de limosna. Yo creo que hay un problema, que el Estado central, diga lo que digan los grupos políticos, y ya hay unos cuantos con los que se ha tratado esto, pasan de perfil en el tema y no quieren saber nada. Desgraciadamente, yo soy partidario de que se financie más el transporte y se dote más el transporte. Si queremos tener una movilidad sostenible, hay que poner dinero y hay que apoyar más el transporte colectivo. Bueno, yo creo que, como decía al principio, no sé si hay mucho debate. Es decir, me temo que en muchos aspectos pues coincidimos, ¿no? Hombre, a la hora de reclamar, pues es lógico también que coincidamos. Nosotros estamos reclamando un modelo en el que, bueno, luego los legisladores pues lo asumirán y lo concretarán, ¿no? Efectivamente, de corresponsabilidad de todas las administraciones. Estamos reclamando un modelo donde, por ejemplo, el 70% recaiga entre los usuarios y los ayuntamientos. Eso es algo menos, bastante menos, de hecho, de lo que está sucediendo ahora en general. Hay en otras comunidades autónomas en donde la comunidad autónoma sí se implica. Un 10% al Estado y un 20% de las comunidades autónomas. Ese es el modelo que estamos reclamando. Pero da igual, lo fundamental aquí es tener ese marco estable. Respondiendo también a la pregunta anterior, para resolver esos problemas, no solamente en el ámbito urbano, sino en esos desplazamientos interurbanos, es básica la planificación desde la comunidad autónoma. Es que así lo creemos. Y insisto, no nos estamos inventando nada. Estamos viendo modelos que funcionan, pues posiblemente con sus dificultades. Pero una ciudad puede hacer relativamente poco en la problemática que antes nos trasladaban, ¿no? Ahí es importante que otras administraciones con una competencia territorial más amplia pues impliquen. Por supuesto, se necesitan recursos, aunque también invitaría al sector y a los ayuntamientos. Yo creo que antes el subdirector nos comentaba algunas ideas y algunas líneas de financiación. Ahora mismo la sensibilidad en Europa por los objetivos de cambio climático y de emisiones, de bajas emisiones de carbono es enorme. Hay una ventana que solo han aprovechado 2 municipios en este país, Palma de Mallorca, bueno, y Madrid recientemente, y Las Palmas de Gran Canaria. El Banco Europeo de Inversiones está a disposición de cualquier administración y, si va en colaboración con el sector privado, como sucede en muchos casos en el sector, a financiar desarrollos y mejoras de infraestructura en el ámbito urbano. En Las Palmas de Gran Canaria se ha financiado un carril bus y la renovación de flotas. En Palma de Mallorca se ha financiado la renovación de flotas en condiciones de financiación excepcionales por plazos y tipos de interés. En Madrid, hace poquito, bueno, parece que está ya aprobado un proyecto dentro de Metro de Madrid. Yo les invito también a que desde sus administraciones y en coordinación con su comunidad autónoma, donde el objetivo temático 4, el que se refiere a emisiones bajas en carbono, que para este periodo tiene 5.000 millones entre las diferentes comunidades autónomas y el Estado, exploren vías de financiación. Los municipios se podrían unir para crear un instrumento financiero, y siento traer el nombre, pero bueno, un instrumento financiero
para financiar renovación de flotas y mejoras de infraestructuras, para financiar estaciones intermodales. Bueno, pues como esto es complejo, no se aborda. Es verdad que hay una serie de limitaciones importantes desde el ámbito municipal, y lo estamos viendo ahora, y que parece que se van a flexibilizar algo más para que los ayuntamientos puedan excepcionalmente dedicar esos enormes remanentes de tesorería en general que existen en la administración local a renovar a esas inversiones sostenibles que es renovación de flotas. Algún ayuntamiento ya los está explorando. Creo que Madrid ya ha dedicado parte de ese remanente de tesorería fruto de las limitaciones que hay del gasto y que, bueno, dinero que no se puede gastar y que se puede dedicar a esas inversiones sostenibles. Las comunidades autónomas están también en un grupo de trabajo con el Ministerio para que se puedan crear esas excepcionalidades. Probablemente en la Comunidad Valenciana no sea el caso en donde eso se vaya a producir de forma más inmediata, pero ya hay administraciones autonómicas que el año pasado cerraron con superávit o este año van a cerrar con superávit. ¿Por qué? Porque la estabilidad presupuestaria tiene una serie de criterios y uno de ellos es la regla de gasto, que va a ser más exigente incluso que el déficit. Bueno, pues ahí hay oportunidades de coinversión y de financiamiento con organismos como el Banco Europeo de Inversiones, que, insisto, ya algunos ayuntamientos han explorado y que la propia asociación pues, podría coordinar y liderar para diseñar un instrumento financiero a disposición de los municipios o de las empresas concesionarias que están prestando ese servicio para los municipios. Yo creo que hay veces que esas oportunidades no se exploran porque son complejas, pero bueno, cuando hay hambre, pues a veces hay que superar esas complejidades y esas dificultades, ¿no? La sensibilidad que hay ahora mismo en el Banco Europeo de Inversiones y la Comisión Europea por abordar proyectos de ese tipo son muy grandes. Ahora exigen esa colaboración entre el sector privado y el sector público, bueno, pues y de coordinación entre administraciones que, bueno, pues muchas veces pues se aparcan por esa dificultad de poner juntos a diferentes interlocutores, ¿no? Yo simplemente corroborar que no puedes estar más en lo cierto, es decir, la verdadera voluntad del Banco Europeo de Inversiones. Yo tengo una nota de esta mañana de Alex Saz Carranza, donde nos va a mandar un borrador de una propuesta que está haciendo de sus programas para acoplarla a nuestro sector, y en el momento en el que esté disponible, por supuesto, que os la pasaré, ¿no? Ya pasamos el contacto y vamos a seguir pasando información, pero tengo que corroborar, vamos, absolutamente, la línea va por ahí. El banco ha bajado sus mínimos para hacer proyectos, precisamente porque tiene que cumplir sus programas y para acoplarse más a lo que son nuestras necesidades. Bueno, gracias. Desafortunadamente el tiempo se nos ha agotado, incluso nos hemos pasado un poco del límite. Quiero agradecer y cerrar la mesa con el agradecimiento a César y a Jesús por sus magníficas intervenciones y con la claridad de que todos los asistentes somos unos convencidos de que el transporte colectivo y la movilidad sostenible sí es una herramienta eficaz para la lucha del cambio climático. Muchas gracias.